Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos sobre el cómic que le pasó al Hombre del Mañana. Es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Kurt Swan. Esta historia sirve como despedida y da un cierre a la era dorada de los cómics en DC Comics en general y que vería su reinicio tras la llegada del número uno de El Hombre de Acero de John Byrne. Eh, Todo esto tras los acontecimientos de la primera gran crisis que tuvo DC Comics, escrita por Marv Wolfman, dibujada por George Pérez. Damos inicio a mediados de los años 80. Julius Schwartz, editor de los cómics de Superman, decide que debe darle una despedida y un cierre a las historias del personaje, del cual había sido editor ya por muchísimo tiempo. Esto debido a que posteriormente el universo se reiniciaría. Debido a esto se dio la tarea de conjuntar al equipo creativo perfecto. Para eso incluso se pensó en traer a Jerry Siegel para escribir esta última historia. A pesar de su respuesta positiva, no se pudo contar con él por cuestiones legales del momento. En el momento, y no sé si ahorita, el personaje de Superman está involucrado en muchísimos conflictos legales. Pero no obstante, se pudo conseguir a alguien del mismo calibre, o incluso ya narrativamente de mayor calibre, que es Alan Moore. Por aquel entonces ya gozaba de una muy buena reputación. Tras su paso en 2000 AD con el juez Dredd, había redefinido al personaje de la cosa del pantano para el subsello Vértigo. Con Marvel incursionó en Capitán Britannia, que de las pocas historias que tiene él en la editorial. Y con esas mismas historias, pues volvió a demostrar que era un hombre muy serio en la industria del cómic. También cabe mencionar que en aquel momento estaba en la realización, medio de la realización del cómic que trascendería y marcaría un antes y un después en cómo se hacían las cosas. Estoy seguro que en su mente ya tienen la respuesta de cuál era ese cómic. Por el lado del dibujo había otro obligatorio, quien sería Kurt Swan, que por aquella época era la persona de la cual pensabas cuando se mencionaba a Superman, a un dibujante de Superman. El hombre estuvo involucrado muchísimo a la hora de definir muchos de los diseños de la superfamilia, además de colaborar en la creación de Supergirl y de la Legión de Superhéroes. El estilo de Swan le empezó a dar más realismo y por eso mismo logró mayor proximidad con los lectores. Estuvo presente en diferentes etapas del superhombre, donde exploraba la psicología del mismo y donde participó en múltiples conflictos en los que podía enfrentarse como superhombre y como ser humano. No nos vamos a olvidar de los entintadores, que van desde Murphy Anderson, Kurt Schaffenberger y George Pérez. Del último no hace mucha falta una presentación, de hecho ya lo mencioné al principio. Es George Pérez, es un gran dibujante. Acompañó a Marv Wolfman con el dibujo en la crisis de las Tierras Infinitas. Trabajó tanto para Marvel como para DC. Ha trabajado en Avengers, ha trabajado en Wonder Woman, en New Titans. Fue de las dibujantes más populares de los años 80 y 90. Incluso de los trabajos más recientes que ahorita me acuerdo de él. Fue, por ejemplo, justamente con Superman en los Nuevos 52 en al menos el primer arco dibujado por él. El señor Schaffenberger es de origen alemán. Empezó su carrera en cómics de superhéroes con personajes como Capitán Marvel y para DC se convirtió en uno de los principales ilustradores de la serie de Superman Girlfriend Lois Lane, una serie de cómics que abarcó más de 120 números. También trabajó para Supergirl, incluso para el cómic de Shazam, reemplazando al dibujante del momento. Se retiró de ese por un buen tiempo. Más que retirarlo, lo echó el editor de aquel tiempo porque él capitaneó una especie de rebelión entre varios otros dibujantes, incluyéndolo a Gardner Fox y Bill Finger.
porque están exigiendo mejor salario en cuanto a página cómic, mayores beneficios, seguro médico, pues cosas lógicas por exigir. Y pues el editor de aquel momento, a ver si lo pronuncio bien, Mort Weisinger, pues decidió echarlo, ¿no? Y ya posteriormente se embarcó en historias de Marvel. Posteriormente volvió. Lo tenemos en esta historia que es del 86 y a principios de los 90 vuelve a entintar las aventuras de Superman junto a Kurt Swan. Del lado del señor Anderson, entintador americano, inició su carrera en editoriales pequeñas, entintando novelas pulp detectivescas. Se relacionaba mucho con Kurt Swan, con quien trabajó muchos años en el cómic de Superman y de Action Comics. En su momento también considerado uno de los mejores entintadores del momento. Y trabajó en el cómic de Hawkman. Y también fue el encargado junto a Gardner Fox del relanzamiento de El Espectro en 1966. De hecho, él es uno de los creadores del personaje de Satana. Personaje que aparece por primera vez, si no me equivoco, en la serie de Hawkman. Eso es básicamente un resumen, un poco una intro de lo que debemos saber, de lo que significó esta historia y de lo importante que fue para el editor de los cómics de Superman en escoger gente que estuviera altamente involucrada y que conociera a la perfección pues la mitología, si se puede decir, así, del superhombre. Hay que declarar que para aquel tiempo esta sería la última historia de Superman, el final de toda una leyenda, ¿cómo se dice? La premisa que ellos están siguiendo es, si mañana cerraran todas las editoriales y se dejaran de publicar cómics, ¿cuál sería la última historia que contaríamos de Superman? Con este planteamiento y, pues se pusieron manos a la obra en un par de meses, pues sería este reinicio, ¿no? De hecho, este cómic abre con una de las mejores explicaciones que simplemente Alan Moore podía, ¿cómo se dice?, verbalizar, tal como él su genialidad lo permite. Que esta es una historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas? Así inicia el cómic, obviamente con una explicación un poco más larga, un resumen más extenso de lo que fue Superman, ¿no? En su historia. Ahora sí vamos con la premisa. No me voy a extender demasiado, no voy a contar el cómic realmente. Solo pues para que entendamos de qué trata, hacia dónde va. Todo comienza con Lois Lane en el presente, dando una entrevista a un periodista en el Daily Planet por el aniversario de la última vez que se vio a Superman. Y así cuenta ella su versión de cómo fueron los últimos días del superhéroe. Villanos de Superman empieza a realizar actos pues, cada vez más atroces en la ciudad de Metrópolis. Lo curioso es que no son personajes, no son villanos característicamente ultra peligrosos, muy violentos. Pero aquí vemos que vuelven una faceta mucho más fatal. Vuelve Bizarro, lo vemos convertirse en un asesino. De hecho, explotó el planeta Bizarro. Prankster y Toymaster asesinan a un allegado de Superman. Metalo invade el diario El Planeta, tratando de ir directamente a Lois Lane. Y pues aquí es donde decide Superman llevarse a todos sus allegados, a los amigos, a la gente que quiere, a la Fortaleza de la Soledad, donde podrán estar a salvo y bajo su supervisión. Esto solo para ser continuamente asediados por Brainiac, que ha vuelto, pero ahora utilizando como avatar el cuerpo del ex Luthor. En esta historia no se plantea intrincar a Superman en una serie extensa, una maxiserie de varios números que culminaría con su muerte. Eso vino después. La historia se cuenta perfectamente en dos números por seguramente el mejor escritor en la historia de los cómics, que es Alan Moore, quien a pesar de que ya conocemos el discurso que tiene sobre los superhéroes, parece ser en esta historia un conocedor de toda la vida del personaje y desde un inicio entiende a la perfección la voz de Superman y representa de manera perfecta el desasosiego por el que está pasando. Algo que me gustaría mencionar es que es Superman al inicio de la historia y cómo lo va mencionando Louis Lane, o sea, cómo va hablando de él, es pues como un estatus de leyenda, ¿sabes? Conocemos el final del personaje a través de un tercero que es Louis Lane, años después de lo ocurrido, al igual que muchos grandes personajes que
que vemos en los medios, en series, en cómics, en películas, am, en libros. A veces cuando un personaje es tan mítico, tan grande, pues parece que ninguna historia le hace justicia. Y de hecho esta historia propone algo no tan sencillo l- como una muerte, por así decirlo. Es más como el fin del símbolo, de la representación, de los valores. Ese es como el final que se le marca a esta historia. Hay una gran prioridad de darle, obviamente, un cierre, no solo a Superman, sino a personajes aliados. Y a quienes se les da una oportunidad de brillar e involucrarse pues, en la última batalla del superhombre. Uno de los cierres que se le da es como el conflicto amoroso que había en la vida de Superman, que hoy todos conocemos, obviamente, que la mujer al que le pertenece su corazón es Lois Lane, ¿no? Pero pues me imagino que en ese tiempo, la verdad sí, ahí ya no puedo meterme demasiado, era una especie de duda en el momento. Pero aquí Superman da una respuesta como más elaborada y más extensa de por qué Luisa Lane es la mujer de su vida, ¿no? E igual, qué es lo que representa pues, la otra mujer que ya conocemos, que es Lana Lang. Todo eso lo expresa con mucha tristeza, aún sintiendo que siente que no va a ver ningún futuro con ninguna de las dos, ¿sabes? El cómic siempre mantiene esta línea de tensión, no solo porque vamos a ver el final de Superman, sino porque como que todo esto que está pasando se siente que está ocurriendo de manera extraña, de muy sucesiva, muy en un lapso muy corto de tiempo, eh, por lo que Superman se muestra en una situación muy vulnerable. Vemos una versión muy vulnerable de este personaje. De hecho, hay una página que me gusta mucho en donde, o sea, una página del cómic, en donde se le ve a él totalmente desesperanzado y rompe a llorar. Se siente y rompe a llorar y alrededor de él hay como que muchas cosas alrededor, cosas que están en la fortaleza de la soledad, que lo rodean y que pues como representan este sentimiento de estar acorralado. Al mismo tiempo es una historia donde veremos muchas cosas de mitología, vemos pues, sus villanos, vemos cómo hay algunas cosillas ahí como de su identidad secreta, vemos pues, de sus conflictos amorosos, vemos a varios de sus aliados, incluso al principio retroalimentándote cómo está la situación, de que en este momento eran tiempos de paz y después terminó ocurriendo esto. Esta prueba final con la que está lidiando el personaje pone sobre la mesa muchos aspectos que conforman a la figura de Superman. Lo vemos una faceta protectora, lo vemos una faceta de héroe, lo vemos como un amigo y pues obviamente de forma intencional lo vemos como un humano. Cosa que usualmente es de una vista externa, a lo mejor que alguien que no conoce al personaje. eh, a pesar de que sea alguien ultrapoderoso, que tenga todos estos elementos como de deidad, no es alguien que pueda sobrepasar sobre todo lo que se le ponga enfrente realmente. Es un personaje que dentro de sus mayores vulnerabilidades está la fragilidad de la gente que ama. Pues siento como una contraposición a lo invulnerable que es, ¿no? El dibujo de Kurt Schwann es una de las cosas más brillantes de este cómic. Es acompañado por los colores de Jim D'Angelo. Me olvidé mencionar al colorista. Es una de las piezas claves. No solo se limita a una serialización de paneles de viñetas, de secuencias. Hay un uso variado de las formas de las viñetas. Hay momentos donde, muchos momentos los vemos como fragmentados, donde no son viñetas únicamente cuadradas. Vemos demasiado como un diverso uso de los ángulos. Hay muchas viñetas que son icónicas que les debes ver, dar una ojeada más de una vez y ver que hay mucho simbolismo y mucho lenguaje implícito en lo que estás viendo. O sea, está la narración, que la narración de Alan Moore es un cómic de los 80s, casi tratando ya casi pegando a los 90s, en el 86, pero aún así no es una narración pesada, demasiado letrosa. Es un cómic que está como en su nivel de narrativa, está perfecto, no aburre en ningún aspecto. Concebir un final para Superman ya hoy en día es una idea pues, que no emociona realmente. Ya hemos visto como muchas versiones de su final.
Además de que, pues, es una regla de oro en el cómic, para bien o para mal, que un personaje cuando muere, pues no realmente muere, o sea, sabes que lo van a volver a traer eventualmente. Pero en este tiempo, en aquel mes de 1986, el equipo creativo reunido por Julius Schwartz logró entregar una historia final que significó un momento histórico, histórico, y algo que ellos mismos describen como pues, una oportunidad que no va a volverse a replicar, algo que están haciendo y que solo se podría hacer una vez. Cada uno de los involucrados estaba haciendo en esto que debía ser el último capítulo lleno de historia, sentimentalismo, fatalidad y obviamente al ser una historia de Superman con un aire de esperanza, que pues, es algo que usualmente te da a leer a este personaje. El cómic es uno de mis cómics favoritos de Superman. Yo no soy el más grande lector realmente. O sea, y no soy el más grande lector, pero sí he leído varias cosas, ¿no? Y este cómic ya al final de sus casi 3 4 páginas me estaba sintiendo al borde del llanto porque todo estuvo muy, ni siquiera es como un discurso, sus últimos diálogos, la narración que hace Louis Lane sobre la última vez que lo vio y justamente la última imagen donde lo vemos sonriendo. Ah, creo que es una de las viñetas que es como una obra de arte y una obra maestra lo que se hizo con este último cómic. Y bueno, esta fue un poco de mi opinión y un poco de la historia de este cómic, eh, sus antecedentes, de cómo se estuvo realizando, de lo importante que fue escoger al equipo creativo, que pues la verdad aprendí muchísimo pues leyendo lo que vino a ser esta historia. Y bueno, si este cómic ya lo has leído, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Te dan ganas de leerlo? ¿Cuál es tu historia favorita de Superman? ¿Te gusta el personaje? ¿Te dan ganas de leerlo después de esta historia? Espero haber hecho que te entretuvieras un rato. Y bueno, muchas gracias por el video. Espero verte en el siguiente.